Vale. ¿Vale? De acuerdo, luego tengo el modelo y la gracia es, bueno, aquí hay, bueno, jugaremos con dos argumentos, sobre todo esto de la X. La X sería como la variable del tiempo, la variable within subject, la variable intraindividuo, ¿vale? Aquí se podría complicar, podríamos tener, aparte del tiempo, el tiempo siempre será la variable intraindividuo, es la que coge, si pongo aquí un uno, ¿vale? Si aquí pongo un uno, lo que hace es considerar las columnas, las tres columnas, ¿sí? Las tres columnas, y esto será un factor. Es un factor que, claro, fijaros que no es un factor que estoy poniendo en filas, sino que es un factor que estoy poniendo en columnas. Es un poco claro, es un poco extraño, pero de alguna manera yo podría tener, no sé, podría tener cuatro medidas, ¿no? Las dos primeras medidas con el método A y las dos siguientes con el método B, ¿sí? Pero claro, esta variable no la puedo poner así por filas. Es una variable que son columnas, ¿vale? Pero es lo mismo para todos los individuos, ¿sí? Podría llegar a hacer esto, ¿vale? Bueno, no veremos ningún ejemplo de estos, simplemente la variable within será el tiempo, ¿de acuerdo? Luego, él con esta X, ¿sí? Y aquí un uno, lo que le estoy diciendo es que estas tres columnas me las compare y como si fuera un factor, ¿eh? No hay manera de ponerle que estas tres columnas, decirle, oye, mira, esto es el tiempo, ¿vale? Y está medido a 5, a 15 y a 30 días. Y pon un 5, un 15 y un 30. Y mira si hay un efecto lineal. Esto no se puede hacer, ¿vale? Solamente considera factores. ¿Sí? Factores para las variables que son within, que son intrasujeto. Estas que puestas los datos en columnas serían estas variables que irían en horizontal. Estas variables que irían Esto de que así. tiempo, esto de que tiempo sea factor sucede para todos los modelos que vamos a ver en el curso. No, luego para el modelo Ah, bueno, ahora estamos haciendo los modelos, las técnicas. Esta es, vamos a decir, bastante potente, pero tiene algunas limitaciones, ¿vale? Pero, y la limitación que tiene es esta, o sea, tú puedes poner variables intra sujeto, pero tienen que ser factores, ¿vale? Luego, esto hay que ponerlo, porque si no pones esto, te hace un ahora vamos a verlo, te hace un contraste, te mira si te hace contraste de si las medias son cero o no, ¿vale? Por defecto, aquí pone un cero, ¿vale? Hay que poner esto hay que ponerlo, ¿eh? Porque no es que lo ponga por defecto, no, hay que ponerlo. Y luego el test aquí, pues hay varios tests, él te recomienda utilizar el de PLI. Porque de alguna manera, cuando estás haciendo un multivariante, ¿sí? Hay diferentes aproximaciones, no hay ningún test exacto, ¿vale? Hay el de PLI, hay el de Hotelling, hay el de Wilks, bueno, son diferentes distribuciones estadísticas de datos multivariantes, ¿vale? De cuando haces modelos con respuesta multivariante, ¿vale? Pero no, aquí no voy a entrar. Este es el que hay por defecto, he querido ponerlo aquí y ya está, ¿vale? Luego, si queréis saber más, pues con interrogante ANOVA.mlm, en R existen funciones que son como genéricas. Una de ellas es el plot, el summary y otra es el ANOVA, ¿sí? Y luego el ANOVA lo puedes aplicar a multitud de modelos, ¿sí? Para multitud de situaciones. Cuando tú le pasas un modelo multivariante, como es el caso, lo que hace en realidad, aunque no lo ponga aquí, aunque no ponga ANOVA.mlm, lo que hace en realidad es llamar a esta función, ANOVA.mlm. Luego, si quieres saber más, ¿qué puedes poner más? Pues escribid esto, ¿vale? Luego os explica con más detalle todos los argumentos y algunos más que no están aquí, ¿vale? Si queréis saber. ¿De acuerdo? Luego, efectos prácticos. Poniendo esto,
te sale ya te sale una sola tabla, no una para cada momento, no, sino solo una, y el intercept, ¿sí? El intercept es de hecho el efecto del tiempo, ¿sí? Te compara si los tres momentos son distintos. Fijaros que los grados de libertad del numerador son 2. ¿Por qué? Porque como tienes tres momentos, ¿sí? Cuando haces una comparación de tres momentos o tres medias, ¿sí? Pues los grados de libertad son 3 menos 2. Si hubiéramos tenido 9 medidas, pues los grados de libertad serían 8. ¿Vale? Y el denominador es el número de datos menos 2, son 10, ¿vale? Pues este p-valor ya es el que queremos. Te compara si los tiempos, si hay diferencias entre tiempos. ¿De acuerdo? Y haciendo el gráfico, pues bueno, ya se ve, ¿eh? Si quisiéramos saber entre qué momentos hay diferencias, luego ya tendríamos que hacer comparaciones 2 a 2, pues el momento 1 con el momento 2, el momento 1 con el momento 3, con datos apareados, ¿vale? Simplemente. Pero claro, aquí la gracia de esto es que estoy mirando conjuntamente si hay diferencias entre los tres momentos. ¿Vale? Aquí tenéis el test, pues los diferentes técnicas estadísticos que se pueden hacer. Y fijaros que si yo pongo x igual a tilde 0, ahora lo hacemos, fijaros qué pasa. ¿Qué es lo que hay por defecto? Si no pusiera nada, es lo que hace. Fijaros esto de aquí, ¿sí? Fijaros. Bueno, me da significativo también, pero no hace lo que yo quiero. Y fijaros la diferencia está en los grados de libertad, que pone 3. Claro, no es correcto. Los grados de libertad tienen que ser el de comparar los tiempos. Si tengo tres momentos, tres tiempos, tiene que ser 2 los grados de libertad. ¿Vale? ¿Sí? ¿Entendéis? ¿Alguna duda? ¿No? Luego podemos ir al otro ejemplo, el ejemplo 2, ¿sí? O bueno, continuando con el ejemplo 1, ahora no sé si cambiar de ejemplo o con el mismo ejemplo cambiar de técnica. No, vamos a cambiar la otra técnica. Con esta otra técnica, quizá, bueno, sí, aquí está, ¿vale? Con esta otra técnica tenemos que cargar el paquete z. Y simplemente vais a ejecutar esto de aquí, ¿sí? Lo ejecutáis. ¿Y qué estamos haciendo? Simplemente para no machacar los datos, porque lo que tengo que hacer es convertir el tiempo y el individuo, convertir los factores a factores. ¿Vale? Eso es lo que tengo que hacer. Es importante, ¿eh? Es importante convertir el tiempo, el individuo, y vamos a ver el siguiente ejemplo, que son los grupos. Es importante, las variables son factores a factor. Evidentemente la medida no, la medida es una variable cuantitativa, esta no, ¿eh? Pero el tiempo y el individuo hay que convertirlo a factor. ¿Vale? Yo no lo hago, pero por favor intentad ejecutar estas instrucciones, y si os da un error me lo decís. Y entiendo que esto de aquí lo entendéis, ¿no? Esto de la función factor. La función Bueno, factor es necesario porque el tiempo y el individuo lo he codificado con números, 1, 2, 3, o 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 12. Y es importante transformarlo a factor. vale. Y una pregunta, Isaac, y en la otra técnica, bueno, ¿esta técnica cómo se llama? Esta técnica está basada en la tabla ANOVA. Vale. ¿Y la anterior? Está basada en una regresión lineal multivariante. Vale, vale, Multivariante, pero en referencia a que la respuesta es multivariante. Es que no recuerdo nunca si vale. era multivariante o multivariable. No, creo que es multivariable. Multivariante se refiere cuando tengo muchas variables independientes.
Multivariable, Vale. tengo varias variables respuesta. ¿Vale? Vale. Y en la otra solo tenías que convertir en factor el tiempo, ¿no? No, fíjate que en la otra no tenía la variable tiempo. Fíjate, no, es importante esto, ¿eh? Fíjate que en la otra los datos son así, no tengo tiempo. Estos son los datos Vale. que analizo. Fíjate que aquí no tengo la variable tiempo, Vale. ¿Vas a ¿vale? utilizar el mismo ejemplo ahora? Es el mismo ejemplo, sí, Ah, vale, perfecto, perfecto, vale. sí. Pero aquí no tengo la variable tiempo. Y aquí es importante que las columnas estén en el orden correcto, ¿sí? Vale. Es importante. Esto no lo he dicho, es importante, ¿vale? Porque luego cuando pongo el 1, ¿vale? Pues pues el factor, ahí el tiempo será 1, 2 y 3, ¿eh? Y él ya internamente lo convierte a factor. O sea, me crea internamente una variable, ¿sí? Que la utiliza, no pone, no como una variable de datos, con 12 datos, no. Una variable interna que me la utiliza para hacer un contraste de igualdad de medias de las medidas, ¿eh? En este orden. Bueno, el orden, de hecho, ahora que lo pienso, el orden da igual, porque lo que comparas son las medidas entre ellas. O sea, el orden es verdad, no importa, ¿eh? Si yo tuviera el orden aquí diferente, lo podéis comprobar, pero si hubiera puesto aquí el orden de otra manera, también lo haría, me saldría el mismo resultado. Si yo si hago aquí la respuesta y pongo respuesta 2, y pongo primero la medida 3, luego la 1 y luego la 2. ¿Sí? Hago y hago otro modelo para la respuesta 2. ¿Sí? Estoy poniendo las medidas en otro orden, ¿de acuerdo? Comparo el ANOVA con las medidas bien ordenadas y el ANOVA con las medidas desordenadas, ¿sí? Y perdón, modelo. ¿Es que me sale lo mismo? Porque el tiempo lo trata como un factor. Cuando es un factor, el orden de las categorías no importa. No importa. Se compara entre ellas y ya está. ¿Vale? Pero bueno, a ver, Vale. ya sé que no importa, pero es mejor tenerlas ordenadas. Pero incluso así, no estuvieran ordenadas, no importaría. ¿Vale? Pero fíjate que no es el tiempo no es un factor de la base de datos. Es un factor interno que lo tiene que construir para comparar las medidas entre ellas. ¿Vale? Vale. De hecho, hay un argumento de la NOVA que se llama e-data, que es como internal data, ¿no? Que si tuvieras que definir un factor interno, como que tuvieras 4 medidas, las dos primeras con la categoría 1 y las dos siguientes con la categoría 2, pues harías una especie de internal data y el internal data tiene tantas filas como medidas. Es como si tuvieras otra base de datos diferente. Pero bueno. Vale. Esta otra técnica no es tan potente, simplemente utiliza una función y ya está. Esta función te hace el modelo, te da los resultados de una sola tacada, ¿vale? Y simplemente con esta función hay que tener los datos en una base de datos, especificarle qué base de datos es, ponerle la variable respuesta, la variable individuo, la variable tiempo, que será la variable within, y lo del detalle igual a true, bueno, tenéis aquí, podéis poner true o false. Bueno, puesto aquí true, no pasa nada. Y un poco la idea es que si montarais la tabla NOVA de este modelo, la tabla NOVA sin tener en cuenta medidas repetidas, una tabla NOVA tiene sumas de cuadrados,
grados de libertad, sumas de cuadrados medios, Fs, etcétera. Y aquí en este modelo tienes el tiempo y el individuo como factores. El tiempo y el individuo. Luego en esta tabla solo te sale el tiempo. El intercept no le hagáis caso. El intercept aquí no me interesa. El intercept me testa si la media es igual a cero. Esto no, la media de todos los datos es igual a cero. Esto no importa, ¿vale? Y el efecto del individuo no sale. No sale. Lo podría testar, ¿eh? Lo podría dar, pero no te lo da. No te lo da. Es una función que como son medidas repetidas dentro de los individuos, el efecto de individuo ya ni te lo da. Se presupone que hay efecto individuo. Pero si yo quisiera evaluar cuánta variabilidad hay entre individuos, pues esta técnica no me sirve. ¿Vale? Ya presupone que hay variabilidad y ya está. Tanto si hay mucha como si hay poca, no te lo muestra. ¿Sí? Él presupone, y bueno, el objetivo principal ya es este, es verdad, que lo que quiere es evaluar el efecto del tiempo. Y este sí que te lo da. ¿Vale? Te da el efecto del tiempo. Aquí pues tienes grados de libertad del numerador, grados de libertad del denominador, sumas de cuadrados del numerador. Bueno, esto te da un poco de detalle por si, como esto es una técnica basada en la tabla NOVA, pues algo de tabla NOVA te tiene que dar, ¿sí? Y luego la gracia es que, bueno, al final las tablas ANOVA se construyen básicamente para calcular un estadístico que se llama F y un p-valor, ¿sí? Y tienes el p-valor del efecto del tiempo. Y un poco lo que te hace es comparar los tres tiempos, ¿eh? Aquí también, en esta técnica, el efecto del tiempo lo trata como un factor. Fijaros que los grados de libertad son dos, ¿eh? Tengo tres momentos y me los compara entre ellos. Luego los grados de libertad son dos. ¿Sí? Cuando tienes en una ANOVA, cuando haces comparaciones de cuatro grupos, ¿sí? Los grados de libertad del efecto grupo siempre serán número de grupos, en este caso 4 menos 1, 3. ¿Sí? En este ejemplo, tengo tres momentos del tiempo, será 3 menos 1, 2. ¿Sí? Y ya está. Luego, ¿qué pasa? Que este p-valor está presuponiendo que los errores son independientes y esto no tiene por qué ser así. Pues este p-valor será inválido si el test de esfericidad, que ya expliqué el otro día un poco de qué iba, si la condición de esfericidad es válida, ¿vale? ¿Y cómo sé que la condición de esfericidad es válida? ¿Cómo sé si me puedo creer este p-valor? Pues tengo que hacer el test de Maudsley. Y aquí me lo da, el test de Maudsley, aquí, ¿sí? Para el tiempo y me sale que es significativo, por lo tanto, no se cumple el test de esfericidad. Luego, este p-valor no es correcto, lo tengo que corregir. ¿Sí? Luego, me da dos métodos para corregirlo, el método GG y el método HF. Podéis coger el que queráis o podéis mirar los dos. Normalmente no sale tan distinto. ¿Sí? Y fijaros que el p-valor me lo ha corregido y ha cambiado. ¿Veis que aquí ha cambiado? Luego, la idea es que este p-valor lo tengo que sustituir o bien por este o por este, el que queráis. ¿Vale? Y ya está. Ya está. La técnica esta es esta. No tiene más. ¿Sí? O sea, me da la tabla NOVA y la tabla NOVA me da el p-valor de si es significativo o no el tiempo. Y este p-valor lo tengo que sustituir por otro dependiendo si el test de esfericidad es significativo o no. ¿Esto os suena de la universidad? ¿Nos lo explicaron? ¿No? No tiene más. ¿Vale? Y de hecho, como curiosidad y ligándolo un poco con la otra técnica, ¿sí? Si en la otra técnica, en lugar de poner test de Pillai, ponéis el test esférica, pues lo que hace es, en lugar de utilizar el estadístico de Pillai, lo que hace es corregir y dar el p-valor corrigiendo por las técnicas GG y HF. ¿Sí? Y os da lo mismo, ¿veis? Os da el resultado que había antes, ¿sí? Os sale una tabla como antes,
en lugar de daros os da el p-valor, este p-valor es suponiendo que los errores son independientes, lo que es un poco, si se cumple la condición de esfericidad sería válido, y corrigiendo por el GG y el HF, ¿veis? ¿Vale? O sea que en realidad, bueno, esta es otra manera, otra técnica para resolver medidas repetidas. Ya veis que al final hay como diferentes test, hay el de Pillai, hay el de Wilks y hay estas correcciones de HF y GG, que también están implementadas en el ANOVA de respuesta multivariable. ¿Sí? Pues para comprobar, y lo comprobáis y da lo mismo, ¿eh? No es casualidad. ¿Sí? ¿Vale? Sí, o sea que tenéis dos maneras de hacer lo mismo y estos diseños que son así más simples se pueden hacer de las dos maneras. ¿Vale? El ejemplo 2, bueno, estos ejemplos, este primer ejemplo también se puede hacer con el modelo lineal mixto, que ya lo veremos. Luego el ejemplo 2 es los mismos datos, pero añadiendo los dos grupos, tratados y no tratados. ¿Vale? Vamos a leer estos datos y vamos a hacer lo mismo. Es un poquito más complicado, bueno, diría que no, es casi igual, ¿vale? Y ya veremos las dos técnicas que salen, ¿vale? Sí, leemos estos datos, lo hacéis vosotros, bueno, lo voy a leer yo también, no cuesta nada. Y esto es un diseño de un factor within, que es el tiempo, y un factor between, que son los dos grupos, ¿vale? Aquí una vez más, aquí tenemos en lugar de 36 filas, tenemos 72 filas. ¿Sí? Y lo único que quiero decir de estos datos es que tengo dos factores, dos columnas, codificando los individuos de dos maneras distintas. Lo que vamos a hacer es coger el individ 2. El individ 1 es una columna que va de 1 a 12, queriendo decir pues los 12 individuos de cada grupo. El individ 2 va de 1 a 24. Perdón. ¿Sí? ¿Veis? El individ 1 va de 1 a 12, esto no lo vamos a coger. Vamos a coger el individ 2, que va de 1 a 24, ¿vale? ¿Sí? De acuerdo. Y lo que hacemos es ordenar. Bueno, aquí no lo he ordenado por. Sí. Vamos a ordenar, ¿vale? Para tenerlo mejor dentro de cada individuo, el individ 2 y el tiempo. Como antes, ¿eh? Como antes. No tiene más. Y aquí ya tengo pues los individuos ordenados, ¿sí? Individ 1, tiempo 1, 2, 3, ¿sí? Y tengo esta variable trat, que es el grupo. Pues tengo los 12 primeros individuos del trat 1 y los otros 12 del trat 2. El trat 2 creo que son los tratados y el trat 1 son los controles, creo. ¿Vale? Luego voy a convertir el trat a factor, de tal manera que pueda hacer este gráfico. Este gráfico es como el de antes, pero he añadido otra instrucción, he añadido un layer, el ggplot se basa en layers, ¿sí? He añadido un layer más que es separar las líneas por grupos de tratamiento. Sí, por favor, ejecutar las instrucciones y comprobad que os salga lo mismo. ¿Y qué vemos aquí? Pues para el grupo 1, que son los controles, bueno, pues ya son ejemplos que se ven un poco claros, ¿eh? Aquí se ve bastante claro que el tratamiento 1, pues la variable no sé, bueno, en promedio parece que no se modifica, ¿no? A lo largo del tiempo, aunque sube un poquito.
Hay que ver si es significativo o no esta subida, ¿eh? Esta subida pequeña. Y en el tratamiento 2 sí que sube, pero luego se queda estable. ¿Sí? O sea, que parece que sí que hay un efecto del tiempo en el tratamiento 2, no así en el tratamiento 1. Lo que quiero es comparar estas dos curvas. Este es el objetivo final. Para el modelo de respuesta multivariante, como antes, tengo que poner los datos en horizontal. ¿Sí? En horizontal. Y es justo como antes. Y fijaros que aquí en ningún momento le pongo en la variable tratamiento. Las variables que no son cambiantes en el tiempo, no hay que ponerlas. ¿Vale? Aquí de variables cambiantes en el tiempo tengo la medida solamente. Podría tener más, ya veremos. Podría tener más. Bueno, de hecho lo vimos. Vimos un ejemplo con el colesterol y el Body Mass Index. Tenía que poner las dos porque cambiaban en el tiempo. Pero en este caso solo tengo la medida, ¿vale? Y ya está. O sea que es la misma instrucción que antes, pero el tratamiento no está. Y la variable que me indica cada individuo es individ 2, con lo cual tendré 24 filas. Tendré 24 filas. Aquí no he puesto lo del data table, no sé por qué. ¿Sí? Tendré, si hago un dim de datos H, tengo 24 filas. Podéis contar si queréis. Podéis contar. Tengo los individuos, el indip va de 1 a 12, ¿veis? Y el indip 2 va de 1 a 24. ¿Vale? ¿Sí? Y como antes, pero ahora voy a poner la variable tratamiento. Aquí pongo las variables las variables independientes, ¿vale? Si tuviera una variable como, yo qué sé, quisiera ver, ajustar por el Body Mass Index, si tuviera 3 medidas de Body Mass Index, pues aquí pondría si lo tuviera en el Body Mass Index, si tuviera 3 medidas, pues aquí me saldría BMI1, BMI2, BMI3, ¿sí? BMI1, BMI2, BMI3. Luego, luego sería un poco de... No, ahora iba a decir. El problema de poner las 3 medidas es que me haría una regresión lineal. En cada momento ajustaría por los 3 Body Mass Index, con lo cual en la primera medida estaría ajustando por el Body Mass Index evaluado en la segunda visita. Esto sería un poco surrealista. O sea, de alguna manera aquí lo que querría hacer aquí es, no sé si me explico, Si tuviera 3 medidas, Body Mass Index 1, Body Mass Index 2, Body Mass Index 3, ¿sí? ¿Qué querría? Pues que para la primera medida solo me ajustara por el Body Mass Index 1. Para la segunda medida solo me ajustara por Body Mass Index 2. Para la tercera medida solo me ajustara por Body Mass Index 3. Y esto no se puede hacer. O ajusto por todos los Body Mass Index o por ninguno. Y si aquí hiciera esto, claro, matemáticamente esto lo podría hacer. ¿Sí? Pero claro, me ajustaría por el Body Mass Index evaluado en la segunda medida cuando esté haciendo, cuando la respuesta sea de la primera medida. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Sí? Sí, sí. ¿Vale? Es que como no tengo el Body Mass Index, como aquí en esta base de datos no lo puedo poner, pero claro, es un poco... Es un poco la idea al final, es que esta técnica, aunque el modelo teórico lo aguanta todo, ¿sí? Podríamos pensar de que poner una variable dependiendo del modelo, poner el Body Mass Index 1 o el 2 o el 3, dependiendo del tiempo, la técnica, la herramienta esta del LM no te lo permite hacer.
al final de todo, la moraleja es que aquí, ¿sí? Aquí solo puedo poner variables que no cambien en el tiempo. ¿Eh? O bien poner solamente por ejemplo, en el Body Mass Index solamente poner el momento basal. ¿Sí? ¿Vale? Vale. Aquí, como conclusión. ¿Eh? ¿De acuerdo? En este caso, el tratamiento es una variable que no cambia en el tiempo, es una variable between subject, entre sujetos, ¿vale? Aquí solamente puedo poner eso, variables que no cambien en el tiempo, ¿vale? Que se llaman también between subject. ¿Ok? Haciendo esto, pues me sale como antes, con el summary, me sale un modelo, fijaros, ¿sí? Un modelo, por ejemplo, aquí, para la medida 1, pues tengo el intercept, que sería, el intercept este, ¿qué sería? Pues, perdón, no he convertido el trat a factor, ¿eh? Tengo que convertir el trat a factor. Ya, puedo hacer A, ¿sí? Convertirlo a factor, y puedo etiquetarlo. El 1 era el control y el 2 era el tratados. ¿Sí? Pero haciendo esto, eso está bien. En R está bien que los factores los convertirlos a factores y ya puestos, pues etiquetarlos. Fijaros aquí que pongo qué códigos tiene, pues en este caso de 1 a 2, y qué etiquetas tiene en el mismo orden. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, porque luego aquí, cuando hagáis los modelos, fijaros que sale la etiqueta, ¿vale? Y esto de aquí, ¿cómo lo interpreto? Pues el intercept será la media en este momento, para la medida 1. El intercept será el promedio en la medida 1 para los no tratados, los controles, ¿vale? Y luego para los tratados, la media tengo que sumarle 1,05, ¿sí? Y luego este p-valor, ¿qué me indica? Pues si hay diferencias en el momento 1 entre los tratados y no tratados. Pues en el momento 1 no hay diferencias entre tratados y no tratados. Bueno, esto puede ser, ¿eh? Estos resultados aquí pueden ser interesantes. En el momento 2 sí que hay diferencias, ¿vale? Y en el momento 3 también hay diferencias, ¿vale? Eso está bien. O sea, podemos al final, si queremos ver el efecto del tratamiento en distintas medidas, puedo hacerlo por separado. Vale, sí. Pero si quisiera hacer un test conjunto de si hay interacción, ¿cómo lo hago? Si hay un efecto del tiempo y si hay interacción, ¿cómo lo hago? Pues aquí está. Pues como antes, ¿eh? Si hago aquí no le he puesto el test PLI porque es el que sale por defecto, ¿eh? Si hago lo mismo que antes, fijaros en el resultado. Te sale el intercept, ¿sí? Y te sale trat. Pues el trat no es el efecto del tratamiento, es el efecto de la interacción entre tratamiento y tiempo, ¿sí? ¿Por qué sé que no es el efecto del tratamiento? Bueno, porque mirando la ayuda de esta función se explica, ¿vale? Y fijaros en los grados de libertad. Si fuera el efecto del tratamiento, como tengo dos tratamientos, los grados de libertad tendrían que ser 1 y son 2, ¿sí? En cambio, la interacción entre el tiempo y el tratamiento, los grados de libertad se multiplican. 2 por 1, 2, ¿vale? O sea que aquí las etiquetas te pone intercept y trat, pero al poner esto de aquí, x igual a tilde 1, estoy diciendo, oye, yo lo que quiero es que me mires si hay diferencias en los momentos, si hay un efecto del tiempo, ¿vale? Por lo tanto, el intercept automáticamente se tiene que interpretar como el efecto del tiempo, el efecto basal del tiempo, ¿vale? Y el trat se tiene que interpretar como la interacción entre el tratamiento y el tiempo. O sea, si las curvas estas que hemos hecho, que hemos graficado, son diferentes según el tratamiento. ¿Vale? Sí, ya sé claro, viendo esta tabla, viendo estas etiquetas, llega confusión, pero pensad que lo que estamos haciendo es esto cuando especificamos x igual a tilde 1, ¿vale?
especificando esto, pues hacemos lo que queremos hacer, ver el efecto del tiempo y ver el efecto de la interacción, que es lo que realmente nos interesa. ¿Sí? Vale. Aquí tenemos... Vale. Si no hubiéramos puesto aquello de la x igual a tilde 1, ¿qué pasaría? Pues lo que me estaría mirando es si hay diferencias. Esto de aquí, el intercept, es, perdón, si las medias son iguales a 0, las medias en cada momento son todas ellas iguales a 0, ¿sí? ¿Vale? Cosa que no me interesa. Y el TRAD, bueno, este TRAD, ¿qué me está diciendo aquí? Pues si las diferencias entre tratamientos, perdón, si en cada momento en cada momento hay diferencias entre tratamientos. Como tengo tres momentos, pues los grados de libertad son 3, porque estoy haciendo 3 comparaciones. ¿Sí? ¿Vale? Los tratados comparado con el grupo control en el momento 1. ¿Son iguales o no? Luego, los tratados comparado con el grupo control en el momento 2. ¿Son iguales o no? ¿Qué es lo que veíamos antes? Pero aquí te hace un test conjunto. ¿Sí? Un p-valor conjuntamente. Luego, la idea es, si quisiera mirar si hay un efecto tratamiento dentro de cada momento, tendría que hacer esto. Si es significativo, luego me voy y miro en qué momento hay diferencias. A ver, en el momento 3 hay diferencias, sí, muy bien. En el momento 2 hay diferencias, sí, muy bien. En el momento 1 hay diferencias, no. Vale. ¿Sí? Un poco esto. O sea que cuando estoy contemplando un efecto de tratamiento, pues me puede interesar ver si hay efecto del tratamiento dentro de cada momento. ¿Vale? Este output, el summary, me puede interesar. ¿Vale? ¿Sí? Si quiero hacer un test conjunto de este, que es en el momento 2, este que es en el momento 1 y este que es en el momento 3, si quiero hacer un test conjunto, pues tendría que hacer una nova por defecto, sin especificar la X, ¿vale? ¿Sí? Esto es un test conjunto de si hay un efecto del tratamiento en alguno de los 3 momentos. ¿Sí? Y si quiero estudiar la interacción, que sería en este caso quizá lo más interesante, ¿sí? Tengo que poner esto de la X y mirar luego automáticamente la fila esta de detrás, en la ANOVA, se refiere a la interacción. ¿Vale? Luego el ejemplo 3 ya no, bueno, sí, el ejemplo 3, vale. El ejemplo 3 ya no lo vamos a ver con las técnicas que hemos estudiado, aunque sí que lo podríamos ver, pero fijaros que en el ejemplo 3 tengo datos de distintos individuos, ¿sí? Y recogidos en 4 momentos en el tiempo, en el momento 0, en el momento 1, en el momento 2 y en el momento 3, ¿vale? De cada uno recojo la edad que tienen, ¿sí? Y tengo unos cuantos tratados y unos cuantos no tratados. Esto lo que se mide son el índice de masa corporal. ¿Eh? Aquí se dice. Tengo 100 personas, a la mitad se le da pues unas recomendaciones, etcétera, y es el grupo control, y a la otra mitad se les hace un régimen de no sé, actividad física y dieta un poco combinado, y es el grupo de tratamiento. Y se hace una medida basal del índice de masa corporal justo al inicio, al cabo de una semana, 2 semanas y 3 semanas. ¿Vale? Luego también se tiene en cuenta o se recoge la edad y el sexo de cada, aunque el sexo no sé si está. O la edad. Perdón, no sé si está el sexo. Aquí. Estos datos los tenéis aquí, en el campus. En el Moodle, perdón. Son datos, no son de ningún estudio real. Así como los anteriores eran un ejemplo que lo saqué
de la universidad ya son datos inventados, ¿eh? Un poco para que, bueno, para jugar un poco con escenarios del modelo, ¿vale? Son 4 medidas en este caso y si lo leo, a ver, estoy ahora mismo en el enunciado, dice que hay la variable sexo, la verdad el sexo no está. ¿Eh? Bueno, a fin de cuentas, no, la verdad el sexo no está. Bueno, sexo no está en la base de datos, ¿vale? Se ha podido recoger el sexo y otras variables. Solamente en la base de datos está disponible la edad, ¿vale? La edad es una variable importante, hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Esto es uno, hay que tener en cuenta la edad. Por lo tanto, de las dos técnicas que hemos utilizado, la basada en la ANOVA, pues no la podemos utilizar, ¿sí? No la podemos utilizar. Y fijaros que la variable respuesta, ¿sí? Para algunos individuos, pues el body mass index no se ha podido recoger porque no ha venido, por lo que sea, o he perdido el dato, lo que sea, ¿sí? Por ejemplo, para este individuo, el 1, en la segunda semana, pues no tengo el body mass index, no lo tengo. No sé qué ha pasado, ¿sí? No ha venido, no lo he podido visitar o yo qué sé. Y en cambio, la tercera semana sí que lo tengo, ¿vale? ¿Sí? Por lo tanto, aquí podemos aplicar la respuesta multivariable, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, lo que podemos hacer es ver el efecto del tratamiento y también tener en cuenta la edad, ¿vale? Un poco la idea es comparar el tratamiento y tener en cuenta la edad, ¿vale? ¿Sí? Podríamos hacer esto. Pero tenemos missings en algún dato, ¿vale? Tenemos missing. De hecho, de los 100 individuos que tenemos, aquí lo dice, ¿eh? Con datos, si los podemos ordenar. Aquí tenemos de los 100 individuos que tenemos con algún missing, tenemos 42 individuos. ¿Sí? O sea que, a ver, visto así los datos, parece que hay pocos missings, pero los missings están puestos un poco con mala intención y es un poco repartidos que los individuos tengan, la mayoría de individuos que los que tienen missing tienen los otros datos, ¿sí? No hay ningún individuo que tenga 4 missings. Hombre, hay alguno que tiene 2, ¿sí? 1, 2, algunos que no tienen ningún missing, ¿sí? Hay 42, perdón, 42 que tienen o que no tienen. 42 que tienen algún missing, por lo tanto hay 58 que tienen datos completos. Por lo tanto, con esta técnica de multivariable, ¿sí? Solamente podría analizar 58 individuos. Perdería casi a la mitad de los individuos. ¿Sí? ¿Vale? Estos missings están un poco random, ¿eh? O sea que he perdido más o menos tantos en un grupo como en otro. No exactamente igual, porque es random. ¿Sí? Por lo tanto, fijaros aquí, dice, pues, tengo 8 individuos con solo 2 datos, 34 individuos con 3 datos, 58 individuos con 4 datos completos, ¿vale? En este ejemplo. Y si hacemos un gráfico, de cómo son los datos, lo mismo que hemos hecho antes. Nos fijamos que algunas rayas de estas se quedan cortadas y algunas seguramente, por ejemplo, aquí a lo mejor tengo solo 2 datos, porque fijaros que es recto, ¿eh? O sea, que seguramente me falta un dato aquí, ¿sí? Y fijaros otra cosa, y es que tengo mucha variabilidad. Esto ya lo veremos. Tengo mucha variabilidad entre individuos. ¿Sí? Y también
a lo mejor tengo pues algunos individuos que se quedan planos, otros que suben, otros que bajan. Ya veremos esto cómo modelizarlo. Esto se dice que la pendiente pues es aleatoria o la pendiente es específica de individuo, pues es importante, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Aquí tengo el promedio. Pues bueno, con toda esta variabilidad, bueno, las curvas sí, parece que esta baja menos y esta baja más, pero ¿es significativo la diferencia? ¿Sí? ¿Es significativa la diferencia? Vamos a ver, ¿sí? Y otra cosa que vamos a ver, y es importante, es que, bueno, estas dos líneas es el promedio, pero es de esperar que en el momento cero el promedio sea igual, porque todavía no han empezado a tratarse. Todavía los del grupo control, los del grupo de tratamiento no han empezado todavía. ¿Sí? Pues cómo puedo obligar al modelo, cómo puedo obligar al modelo que en el momento cero la variable respuesta en promedio o el valor esperado de la variable respuesta o valor predicho, como queráis llamarle, en el momento cero tiene que ser el mismo para los dos grupos. ¿Sí? Ya vemos aquí que casi, pero aquí no tiene, este valor de aquí es el promedio, ¿no? En el momento cero para todos los individuos. Este valor de aquí es el promedio del momento cero para todos los individuos, este grupo. Pues este promedio y aquí no son exactamente iguales, ¿sí? Eso es una muestra, no será exactamente igual. Pero como valor esperado en el modelo, como valor esperado, debería forzar que fueran iguales, ¿sí? Que empezaran en el mismo punto. Y luego, pues uno, pues a lo mejor baja un poco más y el otro baja un poco menos, ¿eh? Esto luego ya lo testamos, ¿sí? O si baja de forma lineal, o si hay alguna componente cuadrática, ya vemos. Pues esto, con las técnicas que hemos visto, no se puede hacer. No se puede, ¿vale? Forzar a que empiecen en el mismo punto, testar si el efecto es lineal o no, ¿sí? E incorporar los datos que no son missing de todos los individuos, ¿eh? ¿Vale? Incorporar covariables como la edad. Claro, incorporar variables como la edad con la técnica multivariable lo podría hacer. Pero claro, con la técnica multivariable, para este ejemplo, pues voy a perder un montón de individuos. ¿Sí? ¿Vale? Y luego, para esto vamos a ver la técnica, y aquí está resuelto, de hecho, vamos a ver la técnica de los modelos mixtos, y vamos a ver, claro, los modelos mixtos, aquí ya os estoy adelantando un poco, eh, tiene, bueno, algunas cosas que son similares al LM, al LM. O sea, tengo la variable respuesta, ¿sí? Tengo las variables, yo qué sé, puedo tener el tratamiento, puedo aquí... estoy analizando solamente un grupo, los no tratados. Luego se incluyen todos los demás. Por aquí puedo añadir las covariables y aquí le pongo el efecto del tiempo, el efecto de las covariables o que puedo tener tratamientos. Vamos a ver qué significa esto de random. ¿Qué significa esto de random? Y vamos también a jugar con la matriz de correlación entre residuos. O sea, ya vemos aquí que esta función es muy potente porque me incorpora como variable el tiempo, cosa que la técnica multivariable no te lo permite hacer. Y fijaros aquí que estoy contrastando si el efecto del tiempo tiene un efecto lineal, cuadrático y cúbico. ¿Vale? Con las otras técnicas esto no se puede hacer. Pero puedo tratar el tiempo como factor, como variable continua, con polinomios, con un punto de corte, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Puedo añadir, covariables, ¿sí? Y puedo especificar efectos aleatorios, que ya lo voy a explicar, y puedo especificar la matriz de correlaciones, que también lo voy a explicar. O sea, que vamos a jugar con estos elementos. Claro, puesto así, si no os explico qué es cada cosa y cómo se interpreta, pues
un poco te sobrepasa, ¿no? Todo, ¿qué quiere decir cada cosa de estas? ¿Qué es el random? ¿Qué es este argumento? En realidad es la fórmula de la parte fija, la parte aleatoria, las correlaciones, la estructura de correlaciones, cómo se agrupan. Esto quiere decir que los datos se agrupan por individuos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero prefiero... Ahora son las 10:30, os estoy adelantando en qué condiciones no se pueden aplicar las técnicas que acabamos de ver y qué técnica vamos a aplicar, ¿vale? Y luego está bastante bien detallado la ecuación del modelo, explicado que es fijo, que es aleatorio. Voy a explicarlo por encima, ¿eh? Cosas un poquito más en detalle y cosas no tanto, ¿vale? No os asustéis con todas estas fórmulas de aquí, ¿vale? Pero sí que explicar un poquito los casos particulares y como estos modelos son muy potentes, son muy flexibles, habrá que escoger, simplificar, etcétera. Y esto es un punto también, un punto un poco crítico, ¿eh? Cómo simplificar, cómo escoger cuántas variables pongo, los errores, cómo es la estructura de correlación. Hombre, yo a priori ni idea, porque también te permiten muchas posibilidades. ¿Qué posibilidades tienen sentido? ¿Qué posibilidades no? ¿Y cómo comparar? ¿Sí? ¿Vale? Y un poquito casos particulares muy simples y luego ejemplos un poquito más complicados, ¿vale? Y un poquito, pues, cómo hacer predicciones también para visualizar los resultados, el efecto del tiempo, visualizarlo, etcétera, ¿vale? La técnica de suma. ¿Vale? Bueno. Aquí la técnica de la suma de cuadrados, la EZ-NOVA, no sé si me ha saltado, tiene una función que es EZ-plot, que te dibuja los resultados también, pero el LMM tiene hay un paquete entero para visualizar las predicciones y tiene un montón de opciones, ¿vale? Vamos a ver ejemplos de esto, ¿de acuerdo? O sea, que el siguiente día empiezo a explicar ya aquí, ¿sí? Un poquito los conceptos matemáticos, un poquito por encima, ¿vale? Y luego ya ejemplos. Y vamos a dedicar todo el día a hacer ejemplos con esta técnica, ¿vale? ¿Sí? Y algunos que no están resueltos que vamos a resolver. ¿Vale? Siguiente día será el cuarto, incluso podemos dedicar un poquito más del siguiente, y el siguiente sí que empezamos con la otra semana, la semana siguiente, y ya vamos a empezar con datos no normales, con lo que sería regresión logística, pero con medidas repetidas. ¿Sí? Y alguna otra, bueno, no sé si estáis interesados en modelos de conteo o alguna otra distribución que no sea binaria, me lo decís, pero voy a tocar solamente la binaria, ¿eh? ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, pues nada, os repito, están detalladas cosas técnicas, pero me gustaría que miraras los ejemplos de las cosas más técnicas, quien quiera mirárselas más con cariño, que se las mire, que están allí escritas, pero que nos frene para interpretar los resultados y los ejemplos. Vale, gracias.